El tema que vamos a revisar el día de hoy, pues es un tema que me parece de gran importancia porque nos estamos enfrentando nosotros como anestesiólogos, pues dicen por ahí que en la primera línea de ataque, ¿no? Y ya no solo para estar intubando a los pacientes, sino también estamos eh, participando en el manejo dinámico de los pacientes. Y como anestesiólogo, ya vemos que no solo estamos actuando sobre el quirófano y no estamos recibiendo pacientes únicamente que van a hacer cirugías selectivas, estamos atendiendo ahorita pacientes graves, estamos atendiendo pacientes con síndromes de distrés respiratorio y que necesitan una cirugía de urgencia. Entonces vale la pena tener en cuenta este tipo de alteraciones que se van a estar presentando en este tipo de pacientes, para que lo tengan en cuenta. No todo lo que llega al hospital hoy en día pues es COVID, obviamente. Sin embargo, pues por simple estadística, pues hay que tenerlo en cuenta porque podemos estar enfrentándonos a un paciente con COVID y no saberlo, ¿no? Y estar pendientes de un paciente que tiene o que se presente en sala de operaciones tal vez incluso con un choque cardiogénico, pero que puede estar derivado por una infección viral de este tipo. Muy bien. Dentro de los objetivos que vamos a revisar en esta noche va a ser describir brevemente la infección por el SARS-CoV-2, poder identificar los patrones cardiovasculares en los pacientes infectados con COVID-19 y tratar de diferenciar las alteraciones cardiovasculares que son ocasionadas por una infección viral. Como a manera de empezar, estoy seguro que todos ya han revisado este tipo de líneas de tiempo. Y bueno, pues nada más me gustaría mencionarlo para recordar cómo empezó todo esto, ¿no? Estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo actualmente. Pues bueno, ahí lo vemos, ¿no? Que el 30 de diciembre del 2019 fue cuando empezó este brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y los primeros 3 casos que se logran identificar ahí, dos de los cuales con como se conoce actualmente, una neumonía atípica, se dan de alta. Sin embargo, hay una señora que no logró salir adelante y más adelante vamos a platicar de eso. Cómo a través de las pruebas para identificar qué tipo de microorganismo es el que está afectando a este tipo de pacientes, en los primeros días de enero se logra el aislamiento de un coronavirus hasta cuando se reporta el deceso de esta paciente, y cómo a través de la Organización Mundial de la Salud se logra establecer un cerco sanitario importante y mandar un equipo de trabajo para poder controlar este brote de infecciones en la provincia. Esta publicación me parece de gran relevancia porque está hecha precisamente por el equipo que realizó este trabajo en la provincia de Hubei, ahí en la ciudad de Wuhan. Y nos describen cómo lograron hacer todo ese cerco epidemiológico y el abordaje clínico acerca de estos pacientes. Cómo se hacen las pruebas con cuestiones muy técnicas, las describen en esta publicación. Vale la pena que el que esté muy interesado en esto pues la revise. Cómo logran identificar ese genoma del virus y logran relacionarlo con el virus que son ampliamente conocidos y transmitidos a través de los murciélagos, ¿no? Esta es la radiografía del paciente que tuvo a mal fallecer. Y muestran en la placa del lado izquierdo, lo pueden ver que cómo se ve ese aspecto de vidrio despolido, vidrio esmerilado en la placa, y cómo se ve incluso al día 8 del inicio de sus síntomas, y cómo se ve al inicio 11 de los síntomas, con un empeoramiento, e incluso el problema también viene cuando hay una sobreinfección, ¿sí? Pero, ¿cómo se transmite este virus? Sabemos que existen diferencias importantes entre los animales o los agentes, perdón, o los huéspedes, más bien. Pero a donde viene el verdadero problema con este tipo de infecciones es cuando existe una transmisión entre un huésped intermedio. Si ustedes observan en la diapositiva, se ve
bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? La gran promoción que tienen los murciélagos y todos los virus que pueden transmitir, y se llega a cabo la transmisión intraespecies. El problema viene cuando existe un huésped intermedio, y por eso fue que en un principio pensaron que todo estaba relacionado con ese mercado de comida del mar, que fue el mercado ese que tuvieron que cerrar, porque estaban pensando que la transmisión había sido a través de alimentos contaminados, donde se llega a identificar que es el virus, este coronavirus de la familia beta, y es a donde existe esta transmisión entre interespecies, que es lo que llega a producir realmente la preocupación, porque una vez que se ha hecho esto, llega a la transmisión comunitaria y se vuelve pues, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Cómo actúa, o cuál es el ciclo de vida más bien de este virus que es conocido como el SARS-CoV-2? Si ustedes recuerdan, ya existe el SARS-CoV-1, que fue el causante de esa pandemia, si mal no recuerdo, en el 2002, también en China, que llevó al aislamiento de ese virus, pero también tiene o comparte cierto genoma con el virus MERS, que fue una situación que se presentó en el Medio Oriente a través de un virus que también ocasionó daño pulmonar, algo parecido a esto, y por eso se le denominó como SARS-CoV-2. Y una vez que se identificó el virus, podemos ver aquí en la diapositiva cómo el sustrato sobre el cual actúa este virus pues es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor, ¿no?, principal, en el cual una vez que se fija a través de las espículas que tiene el virus en su superficie, se fija al receptor, penetra en la célula, y es ahí donde todo ese material genético se empieza a deshacer para empezar a producir una replicación importante del virus, en la cual existe múltiples opciones de material genético hasta que llegan a una sección en la cual es la que va a producir la invasión del retículo sarcoplásmico con la producción de vesículas, ¿sí?, a través de las cuales va a poder liberarse ese virus. Y bueno, viene la parte en la cual existe el contagio a través pues, de seres humanos, por la saliva, por las mucosas, por las superficies, ¿no? Una vez que se identificó el receptor de este virus, me gusta mucho esta publicación porque habla de que la enzima convertidora de angiotensina es un arma de dos filos, una espada de dos filos, ¿sí? Y lo mencionan porque todos conocemos a ciencia cierta este tipo de mecanismo de acción de la enzima convertidora, que tiene dos brazos, o se le conoce también, o lo pueden leer como brazo protector de la enzima convertidora de angiotensina, en la cual la producción de angiotensina 2, al desdoblarse se produce angiotensina 1-7, y eso contrarresta los efectos de la angiotensina 2 y de la activación del sistema renina-angiotensina, en la cual disminuye la vasoconstricción, disminuye la proliferación celular, disminuye la hipertrofia, ¿sí? También atenúa de cierta manera la inflamación. El problema es cuando esos receptores se modifican, como por ejemplo con la replicación viral y la ocupación del virus, y hay una configuración importante de esos receptores en los cuales se pierde ese efecto protector, ¿sí?, de la enzima convertidora de angiotensina 2, y entonces de ahí se derivó la preocupación sobre los pacientes que estaban tomando esos medicamentos, tanto para inhibir el efecto como para actuar sobre la angiotensina 2, ¿sí? Además de toda la producción que tenemos de angiotensina 2 y de angiotensina 1-7, que es el brazo protector de la angiotensina, como lo habíamos platicado hace unos momentos, existe también este material genético modifica todo lo que está a su alrededor para que la proliferación del virus sea
ideal. Es como si uno, por ejemplo, en este caso hoy, pues bueno, yo tuve que prender el aire acondicionado, prender la computadora para poder lograr que pudiéramos establecer esta comunicación, pero pues el virus produce o altera sistemas a nivel celular que van a facilitar su replicación y van a facilitar su protección dentro de la célula. Y entre ellos es el ADAM17 que va a favorecer la cascada de inflamación, con ello liberación importante de factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que eh, van a perpetuar esa situación de proliferación viral, ¿sí? Entonces, y bueno, lo que hemos platicado hasta estos momentos, la pérdida de esa protección o del brazo protector o del efecto protector de la enzima es lo que va a favorecer la proliferación viral, ¿sí? Y con ello, pues los efectos deleterios de una infección como tal. Sin embargo, los pacientes que son o que están infectados con el virus o con el de COVID-19, pues no solamente están infectados de eso, son pacientes que tienen comorbilidades y bueno, todos ustedes como anestesiólogos saben que hoy en día estamos atendiendo pacientes cada vez más grandes, más ancianos, con mayor número de comorbilidades. Lo que yo siempre he platicado cuando trato de hablar de la anestesia cardiovascular, ¿no? Que ahora los pacientes que tenemos, antes no llegaban los pacientes a sala de operaciones, pero hoy en día tenemos pacientes de 85, 90 años para una cirugía electiva, ¿sí? Que llegan con un marcapaso, con cirugía de revascularización coronaria previa. Entonces, hoy en día tenemos pacientes con más comorbilidades. ¿Y cuáles son estas? Bueno, pues en esta publicación de este Journal de Enfermedades Infecciosas, muestran la prevalencia de las comorbilidades en los pacientes que están infectados de COVID-19. Tomaron como tal 8 ensayos clínicos y hasta el 25 de febrero tenían 46,000 pacientes. Y las comorbilidades más observadas fueron, como era de esperarse, hipertensión, diabetes, en orden decreciente, enfermedades respiratorias y la patología cardiovascular, como la podemos ver ya aquí en esta diapositiva. ¿Sí? En la gráfica del lado que está con la letra marcada con la letra A, podemos observar que el mayor número de pacientes era con hipertensión. En esta publicación de enlace, donde existe tratan de identificar esa relación entre la evolución clínica y los factores de riesgo que tienen los pacientes que están infectados por COVID-19, se dan cuenta que del total de 191 pacientes que estudiaron, al menos el 30% tenía hipertensión. Donde viene el peligro es que de los pacientes que no sobreviven, la mitad tiene hipertensión. Entonces, el factor cardiovascular de riesgo es, en este momento, la hipertensión, además de tener cardiopatía isquémica o cualquier otro, ¿no? Pero algo que la gente no le da mucha importancia, que es a la hipertensión, porque dicen, pues no me siento mal. Pues es uno de los factores con mayor prevalencia y, bueno, además, con mayor presencia cuando los pacientes tienen un desenlace fatal cuando han sido infectados por COVID-19. Incluso también, es lo que hablábamos, que casi la mitad de los no sobrevivientes tiene o tuvo hipertensión, pero no solo es el paciente cardiovascular el que está en alto riesgo, ¿no? El paciente con antecedentes de cáncer, en esta publicación del Journal de Cardio-Oncología, incluso lo equiparan a una enfermedad casi igual, porque estamos hablando de que el paciente tiene una infección por el SARS-CoV-2, existe una lesión miocárdica secundaria, como lo vamos a platicar un poquito más adelante, inflamación o alteración de la placa coronaria, pero lesión pulmonar, pero no es lo mismo cuando esa infección se presenta en un paciente que tiene el sistema inmunológico comprometido por la quimioterapia, por la radiación, por el trasplante de células,
porque ha sido sometido a múltiples cirugías, porque tiene una baja reserva fisiológica. Incluso si ustedes recuerdan, la quimioterapia en muchas ocasiones llega a causar daño miocárdico severo. Entonces, imagínense el hecho de estar enfermo de COVID y a su vez estar enfermo de cáncer, ¿sí? Y la liberación de citocinas que se llegan a presentar en los pacientes que están infectados es lo que lleva a la gran amenaza que representa la infección en ambos pacientes. Si ustedes ven aquí en la diapositiva, en la parte inferior derecha van a poder ver la prevalencia de las enfermedades y sobre todo cuando el paciente llega a tener secuelas o llega a tener un desenlace, pues no equivocado, sino un desenlace fatal. Volvemos a lo mismo, la prevalencia de la hipertensión como factor de riesgo es muy alta, ¿sí? Es muy importante, y la enfermedad cardiovascular no se diga. Ahora bien, hemos establecido que los pacientes con COVID-19 tienen alteraciones cardiovasculares derivadas de esa infección, pero también lo hemos establecido que tienen factores de riesgo cardiovascular para que el desenlace o el curso de la enfermedad sea todavía más complejo. Y bueno, una vez más, en esta publicación del Circulation hablan de que al menos la mitad de los pacientes infectados tienen hipertensión arterial. El problema es que, una vez más, entre los no sobrevivientes, en esta publicación hablan de hasta de un 67%, lo cual es muy grave, ¿sí? Y bueno, además de que existe la infección, de que existe la infección y existe la evidencia de que hay un daño miocárdico sin origen isquémico o sin placas de ateroma, que lo vamos a mencionar un poquito más adelante, en la cual existe la alteración o elevaciones de troponina, alteraciones en el electrocardiograma que sugieren un síndrome coronario agudo, o incluso alteraciones en el ecocardiograma, ¿sí? Donde hay disminución en la fracción de expulsión, alteraciones en la movilidad de la pared, y eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día podemos estar en un departamento de urgencias y llegar y estar atendiendo a un paciente que llega tal vez en edema pulmonar, con choque cardiogénico, hipotenso, eh, y eso ser una consecuencia de una infección viral, ¿sí? Y bueno, está demostrado también en este tipo de publicaciones que, bueno, al final todas son, si no la gran mayoría, son estudios retrospectivos, derivado de que toda esta información se está generando día con día y se va generando de una manera vertiginosa. Entonces, se da uno cuenta que estas elevaciones, uh, creo que hubo un problema con la compartición de la publicación. No sé si alguien me puede orientar con esto. Perdón, Rodrigo, si quieres darle, vuelven a dar compartir pantalla. Sí. Um, no te preocupes, aquí estoy. Compartir pantalla. ¿Me salí yo o ustedes? No, no sé, pero dale de nuevo. Ah, ok, ya. Ok, ya estamos bien, ¿verdad? Sí, ya bien, nada más, ya, empiézale a reproducir. Sí, nada más que están en la parte de arriba y no sé cómo darle, porque arriba es a donde está el menú. Ahí, arribita, ahí está reproducir. Uy, ¿dónde? No lo veo. Ya lo Ujú. hice insertar. Es que aquí arriba, Reproducir ahí. reproducir, aquí Ujú. está. Listo. Una disculpa por esto que acaba de suceder. Esperemos que podamos seguir conectados. Bueno, y entonces, bueno, vemos que la elevación de estas troponinas, pues es 46% más elevada en pacientes que no sobrevivieron en comparación con 1% de los sobrevivientes. Y aunque esto no tiene un valor terapéutico actual, sí se está tomando como un valor pronóstico, un factor pronóstico, donde probablemente en un par de meses puedan incidir fármacos, porque está ya completamente relacionado que los pacientes que tienen elevaciones importantes de troponinas
de péptido natriurético B tienen mayor desenlace fatal en la terapia intensiva. Tienen más ingresos a la terapia intensiva y por ende más tasa de muerte cuando tienen elevaciones importantes de estos biomarcadores. Y bueno, lo que platicamos hace unos momentos, ¿no? Se mencionan dos tipos de daño o de patrón de daño miocárdico, en el cual esa famosa tormenta de citocinas es lo que lleva a perpetuar la inflamación, la respuesta inflamatoria sistémica que se llega a dar a través de la interleucina 6, elevaciones del dímero D, la ferritina, la LDH. Todo eso es valga la expresión, es un caldo de cultivo para que este virus se siga propagando y siga afectando ahora ya no solo el corazón, también al riñón, al intestino, al pulmón. Pero entonces, el patrón de daño miocárdico que tenemos que tener en cuenta es que existe una inflamación del miocardio o hay también una cardiomiopatía por estrés, ¿sí? Por el estrés que produce la inflamación y que incluso podrían llevar a una ruptura de la placa y desencadenar un verdadero síndrome coronario. Pero pacientes que han ingresado con elevaciones de las troponinas, con alteraciones en el electrocardiograma y que cumplen criterios para realizar una coronariografía diagnóstica, llegan y se ha demostrado que no tienen placas en las coronarias. Entonces es cuando se dan cuenta de la importancia que tiene la infección sobre el miocardio. Una publicación más que relaciona la enfermedad cardiovascular con el COVID-19 y hacen un resumen de las patologías que se pueden estar presentando y que es conveniente que en este momento en el que estamos viviendo, pues se pueda tomar en cuenta, ¿sí? Acerca de la lesión cardíaca aguda, que incluso eso la podemos tomar, o como diagnóstico, podemos tomarla con la elevación de los biomarcadores, o incluso un evento coronario agudo, que no hay tantos reportes acerca de pacientes que son isquémicos y que tienen infección por el COVID-19. Lo que sí se ha visto es una disfunción ventricular cuando la lesión pulmonar es tan grande, ¿sí? O tan alta, que ese miocardio, cuando llega a tener esa fatídica combinación entre una infección viral que ataca y que produce una cardiomiopatía y además una poscarga aumentada para el ventrículo derecho, pues llegan a tener una falla miocárdica importante, ¿sí? No se diga más a través de las arritmias, vamos a hablar de ellas también un poquito más adelante, pero el proceso inflamatorio ocasiona arritmias y lo vamos a describir un poquito más adelante, y sobre todo es tener en cuenta que aún la información todavía no es tan clara para poder tomar decisiones sobre qué va a pasar con los pacientes infectados, ¿sí? Si solamente están afectando el miocardio y la célula contráctil, o si también existen alteraciones a nivel lipídico. Todavía nos falta mucho para aprender sobre este virus, pero es importante que actualmente los que están en zonas de riesgo, por ejemplo, tal vez en algún servicio de urgencias o están contratados en la terapia intensiva o están dedicándose a pacientes de alto riesgo, tengan en cuenta que este tipo de alteraciones cardiovasculares se presentan en los pacientes con COVID. No solo es el pulmón como a un inicio lo pensamos, no solo es el hecho de tener un daño pulmonar severo, ahorita ya tenemos daño miocárdico, daño renal, y en todos los lugares, en todos los tejidos donde se exprese propiamente ese receptor de angiotensina, de enzima convertidora de angiotensina 2, es a donde vamos a tener problemas y replicaciones virales. Ahora bien, en esta publicación, donde hay un análisis de los pacientes, donde trabajan a través de un solo centro, en los cuales, si se dan cuenta, al menos la mitad de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular, 25% tuvieron elevaciones de biomarcadores, ¿sí? Pero tristemente el 72% tuvo elevaciones de biomarcadores en los no sobrevivientes. Entonces, vemos que una vez más sigue siendo, se le está dando como un valor de factor pronóstico a la elevación de biomarcadores
cuando el paciente llega con nosotros al hospital, ¿sí? Dentro de las patologías cardiovasculares que identificaron en este mes de trabajo, pues fue obviamente la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la cardiomiopatía que pudo haber sido viral, y a través de también existió la diabetes, la enfermedad pulmonar, las neoplasias, ¿sí? Bueno, y en esta diapositiva pues está hecha pues, para demostrar cuál es la progresión de la enfermedad cuando el paciente está enfermo de COVID-19, pero no tiene enfermedad cardiovascular y sus biomarcadores son normales. Y ellos hablan de una mortalidad hasta del 7% con esta publicación, pero cuando tienes enfermedad cardiovascular, incluso con biomarcadores normales, tu mortalidad sube hasta 13%, y ya no digamos cuando tienes enfermedad cardiovascular, infección por COVID-19 y elevación de marcadores, porque tienes una mortalidad hasta el 70%. Y bueno, aquí pues es obvio los factores que se dan cuando la elevación de los biomarcadores, en este caso la troponina T, se vio que los pacientes que tenían un desenlace fatal, como por ejemplo los que morían, o los que llegaban a tener choque cardiogénico y falla cardíaca severa que los llevaba a la muerte, tenían elevaciones importantes de los biomarcadores, en comparación con los pacientes que incluso se curaban. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de cuál es la secuela cuando tienes una infección por COVID-19 y llegas a tener alguna patología cardiovascular. Entonces podemos hablar de que la infección viral que se produce y que daña el miocardio pues es conocida desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero hoy más que nunca está tomando mucho auge y es importante tenerlo en cuenta y es recordar lo que nos decían pues, en la facultad, ¿no? Si no lo piensas, pues es poco probable que lo diagnostiques. Dentro de los principales virus que llegan a ocasionar esa cardiomiopatía o esa infección viral miocárdica está el parvovirus B19 y sobre todo el Coxsackie. Bueno, tenemos también las otras infecciones, la bacterial, por hongos, por parásitos, enfermedades autoinmunes que no son en este caso objeto del tema, pero que, pues bueno, estaban en la publicación. ¿Y cuáles serían los síntomas de cuando nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una miocardiopatía? Lo primero sería la disnea, ¿sí? Tal vez de medianos o de pequeños esfuerzos. Dolor precordial, palpitaciones o arritmias, que eso es algo súper importante y que en un momentito lo vamos a revisar. Y dentro de esas arritmias puede incluso presentarse la taquicardia ventricular y muy pocos llegan a debutar con una muerte súbita. Y esos son pacientes que llegan a tener una patología cardiovascular previa, que llegan a tener patología cardiovascular severa, por ejemplo, pacientes que tienen cardiopatía isquémica, tal vez fuera de tratamiento quirúrgico y que únicamente están con medicamentos vía oral, o que ya tuvieron angioplastías coronarias repetidas o que tienen más de 2 stents. Y lo que mencionan en este artículo de revisión de la miocardiopatía viral es que pues existen varias fases, entre las cuales en la primera, que son dentro de los primeros 3 o 4 días, existe una replicación viral tan importante que aún todavía no afecta el corazón, pero cuando llega a la fase subaguda es cuando empieza la producción de anticuerpos y empiezan a notarse la elevación de biomarcadores, ¿sí? Donde se puede identificar que existe ya un daño miocárdico y bueno, los síntomas que se van a empezar a presentar, tal vez que sería el principal, sería la disnea, ¿sí? Pero los pacientes que llegan a recuperarse de una miocardiopatía viral, una gran proporción de estos pacientes llega a quedar con una disfunción contráctil importante porque llega a haber situaciones de cicatrización a nivel miocárdico, ¿sí? Derivado del proceso inflamatorio tan severo que llegaron a tener. Y llega a haber infiltración celular también que se puede ver pues incluso en una resonancia magnética, aunque el estudio de elección para esto pues es una biopsia, ¿no?
Y bueno, a mencionar una vez más el hecho de que cuando el virus ataca el organismo y empieza a actuar sobre los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, va a favorecer esa regulación a la baja de los mismos receptores, con lo cual van a aumentar la permeabilidad vascular y con ello dañar el pulmón. Y si ustedes recuerdan, también existe edema interasa. Entonces va a haber una proliferación y fuga a tercer espacio, ¿sí? De manera importante. Este virus se comporta de una manera, pues no completamente diferente, pero se comporta de una manera más agresiva que los anteriores. No es una simple gripa como alguna vez alguien lo pensó, ¿no? Y dentro de la fisiopatología de la miocardiopatía viral podemos mencionar que existe una invasión directa del virus en el miocardio a través de la molécula entrada a través de los receptores de la enzima convertidora, como lo vimos en las primeras diapositivas. Existe una inflamación perpetuada a través de la M17, de la interleucina 6, de la interleucina 1, del factor de necrosis tumoral alfa, que incluso van a estar favorecidos por las células natural killer y por macrófagos para terminar con una tormenta de citocinas. Incluso hay linfopenia que van a perpetuar toda esa inflamación y van a infiltrar de manera importante el miocardio, ¿sí? No existe actualmente un examen de laboratorio real o fidedigno que nos ayude a identificar un paciente con una miocardiopatía viral, pero sí existen. Por ejemplo, en una biometría hemática se puede ver la leucopenia que existe, perdón, la linfopenia, perdón, que existe, y que habla de invasión viral, en este caso, la fiebre y demás síntomas. Pero aquí en esta diapositiva me gustaría informarles a través de esta diapositiva que existen pues la elevación de los biomarcadores, ¿sí? Como está el péptido natriurético B, la CPK, incluso la velocidad de sedimentación está aumentada, cambios en el electrocardiograma que son súper importantes, la ecocardiografía, donde se puede observar alteraciones en la movilidad de la pared que sugieren trastornos isquémicos, pero que cuando esos pacientes han sido sometidos, como lo mencionamos hace unos ratos, han sido sometidos a cateterismo, tienen coronarias normales, ¿sí? Entonces, esa invasión miocárdica es importante tenerla en cuenta. Pero según esta publicación y lo que se ha demostrado para la miocardiopatía viral, pues lo único que podría dar certeza es la biopsia del endocardio. Asimismo, unas imágenes en la cardioresonancia, donde se puede observar eh, patrones de llenado diferentes e incluso se puede ver edema y se puede ver un cierto brillo, se describe como un brillo en las imágenes del músculo que podrían sugerir una invasión al tejido miocárdico y no necesariamente algún tipo de patrón isquémico coronario. Y bueno, tomando en cuenta que los pacientes que van a desarrollar un síndrome respiratorio agudo van a necesitar presiones de ventilación elevadas, van a necesitar pronación y tienen fuga a tercer espacio, destrucción alveolar y un gran mismatch, un desequilibrio importante entre estas zonas de ventilación-perfusión. Existe las evaluaciones, cómo se adapta el corazón ante esos cambios tan severos a nivel pulmonar. Es importante recordar que, bueno, todo lo que hagamos en el corazón pues repercute en el pulmón y viceversa. Entonces, en esta publicación se ve el desempeño miocárdico que es completamente bajo y que puede existir, sobre todo cuando los pacientes tienen algún factor de riesgo, en este caso cardiovascular, para presentarlo. Y existe una baja en los índices de contracción ventricular o el desempeño miocárdico, incluso hasta los 30 días, en pacientes que han tenido infecciones virales y, bueno, síndromes de distrés respiratorio. Y bueno, es evidente, ¿no? La baja en la fracción de expulsión que llegan a tener este tipo de pacientes.
Se publica este índice diastólico de choque para poder identificar cuáles son los pacientes que van a necesitar reanimación con líquidos, porque aquí ya estamos hablando de que un paciente que incluso no necesariamente tendría que tener una infección sobreagregada, la pura infección por el COVID-19 le puede llevar a un estado simulando de sepsis generalizada, en la cual exista vasodilatación y un pobre desempeño miocárdico, en los cuales, pues bueno, la terapia con líquidos ya no se encuentra, en esos momentos ya no se encuentra indicada, porque por más líquido que le pongas no va a mejorar el gasto cardíaco y por ende la perfusión va a ser inadecuada. Y en esta publicación son dos ensayos paralelos que se hicieron en Colombia. Bueno, en la corte preliminar fue en Colombia, pero en el otro fueron en 5 países, con mucho más pacientes, obviamente, y se da uno cuenta que mientras más alto es el índice, que se calcula a través de dividir la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica, mientras más alto es el índice, peor desenlace tienen los pacientes. Pero este índice lo están calculando para saber en qué momento van a iniciar la administración de fármacos y poder identificar cuando no solamente estar analizando factores estáticos como por ejemplo la diuresis o estar calculando, hacer un taller de gases o estar calculándole gasto cardíaco a través de, incluso no está indicado en este momento, pero tal vez ya no tardan en hacer publicaciones para el uso de un catéter de Swan-Ganz en pacientes que tienen una alteración miocárdica importante y que son pacientes que están infectados por el COVID, ¿sí? Para un manejo del miocardio durante el periodo agudo de inflamación en la terapia intensiva. Y lo que se puede observar aquí es que mientras ese índice es más bajo, se puede lograr actuar de manera más temprana para iniciar, en este caso, por ejemplo, la dosis de norepinefrina y poder rescatar a esos pacientes que se encuentran con una vasodilatación importante secundaria a la liberación de citocinas que perpetúan ese estado de choque y que llevan pues, al metabolismo inadecuado del oxígeno y bueno, con ello a una perfusión inadecuada y al desenlace y la falla orgánica múltiple. ¿Sí? Nuestros pacientes congénitos no se salvan. Hasta hace 2 semanas no existía una publicación donde hubiera algún tipo de reporte de caso o algo así, donde algún paciente tal vez, por ejemplo, con un falot o que hubiera sido posoperado de falot tuviera la infección por el COVID-19. Sin embargo, la agresión o la agresividad con la que se puede presentar en los pacientes congénitos es importante. Sobre todo en este tipo de patologías, como vemos, sobre todo las patologías que llegan a tener defectos cardíacos con cianosis. Es importante recordar que la cirugía cardíaca de congénitos ha evolucionado de una manera importante, tanto la técnica quirúrgica, el manejo anestésico, el cuidado posoperatorio. Eso ha hecho que hoy en día nos enfrentemos a pacientes adultos, o bueno, que están empezando a ser adultos, más bien, que son pacientes que podrían haber tenido únicamente un tipo de patología, perdón, un tipo de cirugía paliativa, en la mayoría de los casos una cirugía correctiva y que van a llegar a la sala de operaciones o que se pueden enfermar de cualquier otra cosa. Sin embargo, pues bueno, se describen este tipo de patologías que obviamente pues, son patologías muy graves y que podrían tomarse como un factor de riesgo importante para poder tener una muerte en la terapia intensiva o incluso ni siquiera llegar al hospital cuando un paciente se infecte por el COVID-19. Pero no todo está mal, ¿no? Existen terapias que hoy en día están probando todo, ¿no? Retrovirales, anticuerpos monoclonales, fármacos que se usan para la malaria, por ejemplo, que han tratado de identificar cuál es el efecto que tienen y si pueden disminuir la carga viral y con ello disminuir la respuesta inflamatoria y disminuir lo severo que se presenta en la infección por el COVID-19.
Yo la verdad es que la primera vez que yo lo empecé a leer fue por pura casualidad, porque en Twitter, yo estoy seguro que alguien se dio cuenta de esto, es un médico un médico que estaba en España y que hizo un diario él se infectó por COVID e hizo un diario de sus síntomas, y una vez que hizo ese diario de sus síntomas, él empezó a tomar eh, hidroxicloroquina y acitromicina. Y a través de las preguntas que le hacían, que cómo se lo daban, que por qué se lo daban, fue que empezamos a revisar todo ese tipo de administraciones. Los ensayos que ellos tienen, que han publicado, pues es que la carga viral y sobre todo la replicación y el número de pacientes que se toman como curados es alta y tienen una buena tasa de eficacia, la hidroxicloroquina, cuando se trata de pacientes con COVID. Ahora, cuando se agrega la acitromicina, tiene todavía una tasa de recuperación mucho más alta y mucho mejor. Eso es lo que estaba todo el mundo contento. Ustedes recordarán la frase de Trump donde dijo, bueno, no dijo que salgan a comprarlo, evidentemente, pero mucha gente salió cuando él publicó que ya existía este tipo de terapias que aunque no estaban probadas a ciencia, a través de ensayos controlados, aleatorizados, estaban disponibles, lo cual ocasionó que hubiera escasez de hidroxicloroquina. Pero bueno, a lo que voy es que existen terapias que se están probando actualmente y esta es una de las más publicadas. Desafortunadamente, este tipo de terapias actúan, además de tratar de resolver el problema de la infección, están actuando de manera, tienen efectos deleterios sobre el miocardio y sobre los potenciales de acción, como lo vamos a ver ahorita. La infección por el COVID-19 va a producir de manera importante una respuesta sistémica inflamatoria y está completamente descrito e identificada que una de las sustancias o de las citocinas que son más importantes en esta respuesta es la interleucina 6, donde llega a tener efectos sobre a nivel cerebral porque produce hiperactividad del sistema simpático, llega a tener cambios o remodelaciones en los canales tanto de potasio como de sodio a nivel de la fibra muscular, inhibe ese citocromo 450 que se da donde se llega a dar el metabolismo de muchos medicamentos en los cuales las dosis se tienen que modificar porque la dosis se puede volver tóxica, ¿sí? Pero esa inflamación que produce también altera de manera importante la transmisión eléctrica a nivel del corazón, lo que predispone al paciente con COVID-19 a alteraciones del ritmo y sobre todo, ojalá fueran alteraciones que se puedan resolver con una cardioversión. No son tan benévolas. Sobre todo predispone a la taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Entonces, y con ello, alteraciones a nivel del QT, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tanto la citromicina como la hidroxicloroquina, cuando han sido tratadas, si a eso le sumamos el estado inflamatorio que produce la infección por el COVID-19, es el sustrato perfecto para que el paciente desarrolle a nivel eléctrico circuitos de reentrada y con ello puedan ser más susceptible a arritmias mortales o incluso hasta a la muerte súbita. Los pacientes que llegan a tener alteraciones en el QT podrían incluso presentarse en el servicio de urgencias, no lo sabemos. Digo, si a mí se me ocurre seguro a alguien más, ¿no? El hecho de empezar a tomar medicamentos que no han sido indicados, pacientes que son tal vez jóvenes y que llegan a tener algún tipo de patología hereditaria o ese QT hereditario, alteración del QT hereditario,
y pueden presentarse con un síncope o pueden presentarse tal vez con epilepsia, pero es únicamente por bajo gasto, ¿sí? Y nadie se dio cuenta de que fue por una arritmia, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esto es únicamente para mostrar cómo puede haber incluso alteraciones en la onda T, porque recuerden que el síndrome del QT largo pues no es otra cosa más que es un trastorno en la repolarización ventricular y que a través de ese proceso inflamatorio que produce el COVID-19 nos va a favorecer la formación de circuitos de reentrada, ¿sí? A nivel del miocardio, y con ello presentarse las arritmias como la taquicardia ventricular polimórfica. Bueno, y cuando un paciente ya es diagnosticado con la enfermedad y ahorita que se están publicando tantos ensayos clínicos con las drogas que se han empezado a probar, como por ejemplo la hidroxicloroquina, incluso como este tipo de antivirales, como incluso ya hoy en día el remdesivir, de lo que se habla es de un potencial efecto a nivel del QT de estos fármacos. Pero en esta publicación están tratando de proponer un algoritmo en el cual se puede uno guiar para poder trabajar de manera correcta con la administración de los fármacos y con pacientes con COVID, ¿no? Entonces iniciamos con el tratamiento con hidroxicloroquina y sobre todo haber hecho primero un interrogatorio si el paciente tiene antecedentes de un síndrome de QT largo adquirido o ya sea que lo tenga de manera congénita, si es que ha estado en contacto con fármacos que tengan efectos sobre el QT, incluso si es que ha usado acitromicina antes o si el paciente tiene alguna enfermedad estructural de base o que fuera, por ejemplo, deportista, que tampoco se salva, con frecuencias bajas. Si esto sucede, es necesario monitorizar de manera importante al paciente durante la infusión del medicamento, ¿sí? Si se detecta que el QT se empieza a alargar por más de 500 milisegundos, entonces es necesario hacer una interconsulta de cardiología para poder mejorar ese efecto que tiene sobre el corazón, pero si no tiene ningún antecedente de enfermedad congénita, ninguna enfermedad estructural de base y únicamente está presentando la patología de COVID-19, se puede utilizar la hidroxicloroquina y una vez más estar siempre monitorizando al paciente con un electrocardiograma y buscar sobre todo extrasístoles ventriculares. Recuerden ustedes que este tipo de fármacos, como les mencionábamos en una diapositiva anterior, al prolongar el QT lo que van a favorecer son circuitos de reentrada y con ello la potencial presencia de arritmias letales. Si durante el primer día de la instalación del medicamento no tiene ninguna alteración del QT o ninguna alteración cardiovascular, se puede continuar con la terapia que esté indicada. En caso de que llegara a presentarse esto, se tiene que detener el medicamento y solicitar la interconsulta a cardiología. Lo mismo sucede con el uso de acitromicina, lopinavir o la promesa o el fármaco estrella en estos momentos, que es el remdesivir, que si el paciente llega a tener antecedentes como los que ya hemos platicado, es importante monitorizarlo de manera estricta y sobre todo vigilar muy bien ese QT que no se vaya a empezar a emplear. Si no es así, se puede iniciar el tratamiento con ya sea la acitromicina o con los demás fármacos, y lo mismo, estar vigilando durante el primer día que no existan extrasístoles ventriculares, que no son frecuentes, que el QT no se empiece a alargar. Si todo va como se espera, pues se puede continuar la terapia hasta el momento en el que esté indicada. Si no, es necesario detener la administración del fármaco y solicitar interconsulta cardiológica. Y bueno, en esta diapositiva lo que se hace, o lo que se trató de demostrar es cómo ese RR se puede alargar de manera importante cuando se llega a unas dosis supraterapéuticas de acitromicina. Esto lo hicieron en ratas y se dan cuenta cómo la frecuencia cardíaca basal
se ve modificada de manera sustancial con 50 miligramos por kilo de acitromicina y cómo se modifica cuando sube hasta 100 miligramos por kilo. ¿Sí? Y bueno, ya no digamos al alargamiento del QT, ¿no? Que también es otro de los factores que se logra identificar en la administración de estos fármacos. En conclusión, pues nosotros como anestesiólogos cardiovasculares y en general como anestesiólogos, es importante estar familiarizados con las alteraciones cardiovasculares que puede presentar un paciente que está infectado por COVID, porque en lo que se llega al diagnóstico puede parecer cualquier otra cosa, puede parecer un síndrome coronario, puede parecer incluso un edema agudo pulmonar secundario a una insuficiencia cardíaca, pueden parecer muchas cosas y es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Las principales patologías que que nos deben de guiar a tener más cuidado a la hora de estar tratando estos pacientes, incluso no solo cuando lleguen o en el servicio de urgencias o cuando ya se encuentran dentro de la terapia intensiva bajo tratamiento médico o incluso aunque no se encuentren intubados, se puede deteriorar el paciente porque la reacción inflamatoria es tan extensa, tan importante, tan fuerte, que podría presentarse como incluso una miopericarditis, un síndrome vasopléjico, ¿sí? Presentar isquemia coronaria aguda con alteraciones en el electrocardiograma e incluso elevaciones del péptido natriúrico B, de las troponinas y de los biomarcadores. Pero como lo hemos platicado en unas diapositivas anteriores, esos pacientes incluso podrían ser llevados al cateterismo cardíaco y tener coronarios normales. Y es una reacción de la enfermedad por el SARS-CoV-2. Y bueno, algo que es importante recordar y que bueno, todos ya lo conocen, pues es la falla ventricular derecha, de la cual muy pocos pacientes salen adelante. No me quiero despedir sin antes pues mencionarles esta última diapositiva, donde cada día que pasa pues se dan cuenta de la gran importancia que tenemos nosotros como parte del equipo de tratamiento en los pacientes que son sometidos al COVID-19, que están enfermos, perdón, de COVID-19 y que hoy en día los anestesiólogos ya no son vistos como el paciente que duerme, el médico que duerme pacientes o el que pica una espalda, ¿sí? Hoy en día se ve como un médico entrenado en muchos aspectos, con capacidades importantes y sobre todo que hoy en día con el aseguramiento de la vía aérea a través de videolaringoscopía nos piden a nosotros que somos los expertos que estemos adelante y eso ha hecho que tengamos un reconocimiento a nuestra profesión, ¿no? Entonces, esto que promueven en esta imagen tiene un par de días que se publicó y que únicamente trata de hacer énfasis en la importancia que tiene la profesión, en este caso la especialidad, la anestesiología, en el tratamiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos por tomarse la molestia de estar leyendo y escuchando esta plática. Y si tienen alguna pregunta o duda o algún comentario con respecto a la plática, al tema, lo que sea, con mucho gusto estoy en la mejor disposición para que podamos platicarlo, resolverlo. Tienen mi correo electrónico ahí. Gracias a todos.